Reconquista al término de la independencia de México. El siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por una expansión marítima y económica por parte de las potencias mundiales de esta época, como es Inglaterra, España y Francia. Países de África, Asia y Oceanía se anexan a las colonias europeas. También Inglaterra comienza con una crisis por pérdida de sus territorios. Esto debido a las independencias de sus colonias que poseían. En el México independiente. El movimiento de independencia comienza en 1800 con la conspiración de Querétaro, que buscaba enfrentar al virreinato. En 1810 se da el inicio del movimiento de independencia con el Grito de Dolores por parte del cura Miguel Hidalgo. La independencia de México dura de 1810 a 1821. En 1821, a principios de este año, Iturbide comienza con planes de independencia y comienza a difundirlas a diversos personajes importantes de este movimiento. El 4 de febrero, Iturbide invita a Guerrero a que se una a este plan que tenía sobre el plan de Iguala. A esta reunión se le conoce como el abrazo de Acatempa. Ya en el 24 de febrero, Iturbide firma el plan de Iguala y se lo envía al virrey Juan Ruiz de Apodaca, que era el virrey que estaba en esos momentos. En este documento destaca establece la independencia de México, manteniendo una monarquía, pero encabezada por el rey que estaba en el poder en esta época. También establece la religión católica como una religión única y la unión de todas las clases sociales. Pero ya es hasta el 1 de marzo que Iturbide da a conocer el plan de Iguala a las tropas que lo proclaman como el comandante del ejército trigarante. Hay que recordar que el ejército trigarante tenía tres garantías, que era religión, independencia y unión. En agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba. Estos tratados de Córdoba reconocen los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instaura una nación soberana e independiente como imperio mexicano, con la condición que ponían en el plan Iguala, que seguiría siendo una monarquía constitucional moderada. Y se pondría situar cortes en la misma capital. Pero ya es hasta septiembre de 1821, específicamente el 28 de septiembre, cuando se firman estos tratados y se da la entrada triunfal del ejército trigarante. En la firma de los tratados de Córdoba se proclama a México como un país independiente. Pero es importante mencionar que cuando se reconoce la independencia de México, se reconoce a México como un imperio. Ya hasta la muerte de Iturbide es cuando se conoce como una república. Después de la consumación de la independencia, existen algunas naciones que intentan reconquistar a México. Estas naciones son Estados Unidos, Francia y nuevamente España. Por último, España no reconoce la independencia de México sino hasta 15 años después. En general, el intento de reconquista fue un momento histórico
donde diversas potencias a nivel mundial, con una buena economía y un gran poder político, intentaron recuperar territorios que habían perdido anteriormente por diversas razones. La principal motivación de esta reconquista son los fines comerciales, ya que se buscaba el expansionismo europeo. Los intentos de reconquista española de 1821 a 1829 se pueden dividir en dos grandes sucesos. Primeramente tenemos la toma de San Juan de Ulúa y posteriormente la batalla de Tampico. La toma de San Juan de Ulúa fue un conflicto armado que se desarrolló de 1821 a 1825. Su larga duración se debe a la falta de artillería por parte de México, ya que recién se estaba recuperando de la Guerra de Independencia. Este fuerte español era el último que aún sobrevivía, y su resistencia comenzó el 26 de octubre de 1821, poco después de que el ejército trigarante consumara su victoria. Su resistencia se basó en una serie de diversos ataques que fueron constantemente al puerto de Veracruz, principalmente bombardeos. Esta situación cambió hasta 1824, cuando el general Miguel Barragán fue asignado como comandante general de Veracruz. Este comandante desarrolló diversas operaciones para un bloqueo marítimo de suministros y ayuda que llegaban de La Habana para los españoles. Asimismo, Guadalupe Victoria, quien era presidente en ese momento, nombró a Pedro Sáinz como comandante general del Departamento de Marina de Veracruz. Él se encargó de desarrollar la última etapa del bloqueo con una flotilla de barcos de Inglaterra que compró Guadalupe Victoria, porque México no contaba con defensa naval en ese momento. Posteriormente, el brigadier José Copinger, responsable de las tropas españolas, decidió rendirse, de tal forma que firma el acta de capitulación y así, el 23 de noviembre de 1825, se hace la expulsión definitiva de españoles y se mandan a Cuba. Otro hecho importante es que en 1827 se emite la primera ley de expulsión de los españoles para que sean mandados a su país de origen, en un lapso de no más de 6 meses. Se hacen algunas excepciones en los casos de que los españoles estén casados con alguna mexicana, de que tengan hijos, de que sean de la tercera edad o que no sean sospechosos de la nación. Esta ley se propone debido a que se considera un peligro a la nación porque aún estos españoles no reconocen la independencia de México. La batalla de Tampico se desarrolló en 1829, pero es importante mencionar que esto ya se estaba planeando desde hace algunos años, y para entender este suceso primero hay que revisar el contexto. Fernando VII era el rey de España y decidió no reconocer la independencia de México, así que convoca a una expedición para reconquistar su antigua colonia, de tal forma que llama a la flota División de la Vanguardia, que está liderada por el brigadier Isidro Barradas. Esta flota está conformada por 3.100 combatientes. Partió de Cuba para llegar a Cabo Rojo, Veracruz, en 1829. El rey y Barradas esperaban que esto fuera un éxito, ya que iban a invitar a los ciudadanos mexicanos a que se restaurara su gobierno. Cuando Vicente Guerrero se entera de lo que estaba pasando, quien era presidente en ese momento, decide reunir al Ejército de Operaciones Mexicano, que lo integra Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán. Mientras sucedía esto, en Corchos y en el fortín veracruzano de La Barra, había pequeños grupos de civiles que intentaban defender sus ciudades, aplicando una estrategia llamada de tierra arrasada, que consistía básicamente en destruir todo lo que le servía al invasor, ya sea víveres o medicamentos.
Y así, el 21 de agosto de 1829 se consuma la batalla de Tampico, donde el ejército mexicano logró liberar a Altamira y así salen victoriosos. Días posteriores a esto, cae un huracán y los mexicanos se vieron obligados a tomar el fortín de la Barra. Entonces, los españoles se rinden ante las tropas mexicanas y así se redacta y se firma el Convenio de Pueblo Viejo el 11 de septiembre de 1829. En él se establecían las condiciones para que Barradas, junto con sus hombres, abandonaran las tierras mexicanas. Y al día siguiente, el ejército español entrega sus armas y sus banderas. De igual forma, los prisioneros de guerra fueron remitidos a La Habana. Y así concluye el último intento de la corona española por reconquistar México. Y finalmente es importante mencionar que en 1829 se emite la segunda ley de expulsión de españoles, donde se remitían a España a los hijos de españoles nacidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La primera intervención francesa, también llamada la Guerra de los Pasteles, fue un conflicto entre Francia y México durante los años 1838 y 1839. Para conocer este tema debemos de también identificar cómo es que estaba México durante esa época, cuál era su situación. Entonces, de 1824 a 1829, el presidente es Guadalupe Victoria y además el sistema de gobierno es una república federal. Durante estos primeros años de México independiente existe una inestabilidad política bastante alarmante debido a los constantes movimientos. Entre ellos están la rebelión del padre Joaquín Arenas en enero de 1827, el Plan Montaño en diciembre del mismo año, el motín de la Acordada en septiembre de 1828. Estos y muchos otros van a provocar el vandalismo que va a generar justamente los destrozos y daños a la propiedad privada. Asimismo, en esta época están presentes los abusos contra extranjeros. Recordemos que cuando México se vuelve una nación independiente, en años subsecuentes vienen al país, van llegando extranjeros, precisamente provenientes la mayoría de Europa, españoles, italianos, irlandeses y por supuesto franceses llegan al país. Sin embargo, sufren de diversos abusos. En específico, los franceses van a ser despojados de sus bienes e inclusive van a ser encarcelados por las autoridades locales. Entonces, también van a ser víctimas de abusos y robos comunes. Esto en las aduanas, en donde inclusive los trabajadores de las aduanas roban a los comerciantes y a los marinos extranjeros. Y un caso bastante destacable en esta época es justamente en 1828, cuando el ejército de Antonio López de Santana justamente destroza el local de un pastelero de apellido Ramontel, quien era francés. Entonces perdió su restaurante y justamente pidió una indemnización al gobierno, pero no se le concedió. Inclusive Guadalupe Victoria tenía dos problemas: la serie de manifestaciones y conflictos internos dentro del país, y además la cuestión de ser derrocado, de ese riesgo. Entonces no tomó cartas sobre el asunto frente a los abusos contra extranjeros. Por otro lado, en 1837 el panorama político cambia radicalmente, ya que México ahora es una república centralista y el presidente ahora es Anastasio Bustamante. En este contexto es que Barón de Foix, quien es el representante diplomático de Francia en México, hace una serie de reclamaciones en contra del gobierno, eh, donde expone daños, asesinatos e injusticias contra sus compatriotas franceses aquí en México, y pone sobre la mesa de nuevo el caso del pastelero Ramontel, quien pide una indemnización que ascendía a los 60,000 pesos de la época. El gobierno rechaza estas reclamaciones y demandas. Por otro lado, en 1838, el 16 de enero, el barón de Foix abandona la capital mexicana. Justamente lo hace para notificarle al monarca Luis Felipe I esta cuestión con el pastelero. Entonces, Luis Felipe I tiene dos intereses: ampliar la economía francesa y frenar el expansionismo estadounidense. Entonces, utiliza esta cuestión del pastelero francés como una excusa para realizar una serie de reclamos a México. Entre ellos,
600,000 pesos por daños a los franceses, así como un nuevo acuerdo comercial que obviamente era a favor de su patria. Obviamente el 21 de marzo eh, Defoudí vuelve a territorio nacional, a México, para emitir un ultimátum al gobierno. Sin embargo, se vuelve a rechazar esta cuestión y es el 16 de abril cuando comienza formalmente el bloqueo comercial en la costa del Golfo de México. El 15 de noviembre es que llega Charles Boudin junto con una flota de 20 navíos de guerra, justo para entablar negociaciones. En este caso, Boudin lo que hace es proponer de que se marchan las flotas francesas, sí o solo sí, si también de aparte de los 600,000 se le pagaban a Francia también 200,000 más, esto por los gastos del bloqueo. Sin embargo, México vuelve a rechazar y entonces el 27 de noviembre es cuando formalmente hay un ataque porque la Armada Francesa abre fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y al día siguiente es tomado este fuerte por Francia. El 30 de noviembre, México declara la guerra al Reino de Francia formalmente y hay un contraataque de Santana para intentar tomar este fuerte y recuperar Veracruz, ¿no? Sin embargo, Santana es herido durante esta batalla y pierde una pierna. Cabe aclarar que durante esta época el contrabando era bastante común y era un sostén bastante importante para México durante este siglo, durante el siglo XIX. Inclusive tenía un contrabando con Texas. Texas en 1836 se había declarado independiente de México y había formado su propio territorio, la República de Texas. Entonces, Texas lo que va a hacer es organizar la captura de contrabandistas mexicanos, así como negociar con Francia por medio de Estados Unidos para reforzar el bloqueo francés contra México, para así no involucrarse en este problema y además que no perjudicara sus intereses. Ya el 22 de diciembre es cuando se empiezan a establecer como que las negociaciones, o sea, entre esta potencia Reino Unido que va a actuar como mediadora. Reino Unido va a traer a Richard Pakenham y las negociaciones para entablar la paz van a durar aproximadamente 3 meses. El fin del conflicto se establece en 1839. El 9 de marzo se firma el Tratado de Paz entre México y el Reino de Francia. Es Antonio López de Santana, quien en ese entonces era el presidente interino, quien hace esta firma. El 6 de junio lo hace el rey francés. Entonces se establecen 4 cuestiones importantes. Primero, la devolución de San Juan de Ulúa a México. Posteriormente, México se comprometía a pagar los 600,000 pesos. Además, se anulaban los 200,000 pesos extra que Boudin había establecido previamente y además Francia devuelve los buques de mercantes y de guerra incautados durante el bloqueo. Es de esta forma que termina la primera intervención francesa. La intervención estadounidense en México, 1846-1848. Esta es una intervención de suma importancia también para el país, ya que trajo cambios importantes en la geografía de la nación, porque se sabe que dicha intervención termina con la pérdida de un poco más de la mitad del territorio mexicano. Entonces, y queda reducida a lo que es actualmente. Muy bien, esta intervención es importante entre las tantas intervenciones que se llevaron a cabo en México y para eso tiene sus antecedentes. Y el antecedente más cercano es el proceso de independencia de Texas, que fue entre 1835 y 1836. Batallas importantes a destacar, 2 batallas. La batalla del Álamo, en la cual los mexicanos vencieron, y la batalla de San Jacinto, batalla en la cual definitivamente ganan los tejanos, apoyados por, en su mayoría, norteamericanos, estadounidenses. En esta imagen se puede apreciar cómo el general Antonio López de Santana es capturado por Sam Houston y su pequeño ejército de unos cuantos cientos de hombres. Aspectos políticos y económicos importantes a tratar, a entender que se vivían en aquellos entonces en ambos países. México, como se vio en intervenciones anteriores,
tenía todavía la lucha entre federalistas y centralistas y todavía no sabían hacia dónde enfocarse, hacia dónde ir, su política y todo eso. Deudas con algunas economías europeas tras la intervención francesa, la primera intervención francesa u otra serie de intervenciones. No existía un sentimiento nacionalista tal como se puede apreciar en algunos intentos de independencia de ciertos estados del actual país. El escaso arsenal de guerra y además de que eran vivos. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, un país con una economía sólida y creciente tras el continuo expansimiento, tras su continua expansión que se estaba llevando a cabo. Y bueno, aquí es importante destacar dos cosas que están resaltadas en letras negritas. El destino manifiesto de 1845, atribuido principalmente a John L. Sullivan, en el cual, según lo que estipula o según la manera de ver la intervención estadounidense en México, es que Estados Unidos era una nación destinada por Dios para extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esto claramente con tener una conexión total tanto con Asia como con Europa. O la doctrina Monroe de 1823, atribuida a John Quincy Adams y James Monroe, América para los americanos. Porque bien es cierto es que esta fue una política implementada por Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica, pero que era planteada como una manera de que ninguna potencia europea podía intervenir en las naciones que se habían independizado en toda Latinoamérica, ya que eso sería una forma de declarar un tipo de declaración de guerra para los Estados Unidos. Y además, un arsenal de guerra moderno y abundante. Aquí las guerras no me voy a tener mucho a destacarlas, pero se puede apreciar en este mapa cómo se llevaron a cabo con las líneas azules, los movimientos que hubo, pequeñas guerrillas en tierra a través de los puertos, los principales puertos que se logró llegar para hacer un triple frente y así sitiar o entrar, más bien dicho, a la capital en lo que es hoy en día la Ciudad de México. Solo por destacar, el presidente de Estados Unidos en ese entonces era James K. Polk, el cual el cual para el inicio de la guerra, buscando una intención de guerra con México, envió al general Zachary Taylor a la frontera con Texas para buscar ese pretexto, en el cual se argumentó que sangre estadounidense fue derramada en territorio estadounidense, motivo para poder iniciar la guerra. Otro general importante, Gil Scott. Y por el lado de México tenemos al presidente de México, que fue más que nada interino, pero se le atribuye pues que él firmó al final de esta guerra el tratado, Manuel de la Peña y Peña. Y entre los generales mexicanos destacados, principalmente que participaron en esas guerrillas, fue Antonio López de Santa Anna y Gabriel Valencia. Y fue así como se llegó a los tratados de Guadalupe Hidalgo, que se firmaron el 2 de octubre de 1848, en los cuales se perdieron los territorios que actualmente serían Arizona, California, Nuevo México, Colorado, Nevada y Utah. En esta imagen se puede apreciar el periódico que salió en aquellos entonces, en aquellos años, de cómo se dio a conocer la noticia de la pérdida de la mitad de territorio. Se firmó la paz. México pierde la mitad de su territorio. Así dice el periódico Tiempo de México. Y que sin duda alguna fue una intervención. No quiero argumentar mi punto de vista, la verdad, pero cada país tiene su versión de la historia, pero sin duda alguna, esta es una de las que considero, yo creo, de las más importantes intervenciones y que plantearon ahora lo que es México actualmente. Y además que daría futuro a otra intervención más. Bueno, yo les voy a hablar sobre la intervención francesa y el imperio Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, primero les voy a hablar sobre el contexto que estaba pasando México en ese momento. Y bueno, México estaba terminando la guerra de reforma. Esta trajo consigo muchas consecuencias. Una de ellas, y de las más importantes, fue la crisis económica. Esta orilló a
al presidente Benito Juárez a suspender el pago de la deuda con otros países. Am, bueno, cuando el Congreso de la República decretó esta suspensión de pagos, todas las potencias que estaban involucradas, las cuales eran Inglaterra, España y Francia, rompieron relaciones diplomáticas con México. Además de que, bueno, dentro ya de México estaba el gobierno de Benito Juárez pasando algunas dificultades, las cuales eran que, bueno, el término de esta guerra de reforma les dio chance a los conservadores de volver a luchar por, bueno, su objetivo, que era restablecer una monarquía en México. Al suspender los pagos, la respuesta de los países, bueno, fue inmediata y el 31 de octubre de 1861 estos tres países firmaron un convenio en Londres para intentar ocupar las fuerzas, em, las principales fortalezas militares en México, las cuales estaban en las costas, y bueno, esto con el objetivo de que ellos mismos tomaran los recursos de las aduanas y así cobrar la deuda a ellos mismos. Obviamente México no quiso y solicitó una prórroga. Y aunque México nunca se negó a pagarle a las potencias, estas aún así decidieron enviar tropas. Los soldados, todos los soldados de todos los países llegaron y bueno, México no tenía ningún interés en enfrentarlos. Y así que el 19 de febrero se firmaron unos tratados preliminares llamados Tratados de la Soledad. Esto porque se encontraban en Soledad, Veracruz, y el tratado decía que estas potencias tenían que abstenerse a interferir en los conflictos internos de México, bueno, ya el mencionado anteriormente con los conservadores, y que la única opción para el reclamo de la deuda era la negociación, no se podía intervenir. Y bueno, en este momento Benito Juárez había nombrado a Manuel Doblado el general de Relaciones Exteriores, sí. Y él logró que Juan Prim, John Russell, se retiraran el ejército, las tropas del país, y aceptando la negociación. Pero de Bois-Saligny, que era el que representaba a Francia, se negó rotundamente y bueno, continuó con su intervención. Y así el 5 de marzo de 1862 llegó el general el general Fernando Latry. Y bueno, una de las razones por las que Francia interviene también es que Napoleón, al ver esta oportunidad, la aprovecha. Él buscaba volver a mostrar a Francia al mundo como esta potencia que podía mediar con todos los conflictos internacionales. Y bueno, esta idea de la intervención no solo nació por esto que les acabo de mencionar, la iniciativa de Napoleón, sino que antes de que las tropas francesas llegaran a Veracruz, desembarcaran ahí, los conservadores mexicanos habían sido derrotados. Estos mismos, al ser derrotados, habían contactado con muchas cortes europeas para ofrecer al país a algún príncipe de un país de Europa, y obviamente Francia les pareció, nos estuvieron muy de acuerdo, los recibió muy bien. Y bueno, Francia decidió hacerse con la capital, ese era su objetivo, y su ejército estuvo bajo el mando de la persona que se había mencionado, Charles Latry, y ahí se dio la famosa batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Esta batalla en realidad fue muy poco sangrienta, aunque por parte del ejército francés hubieron más muertos que de parte del ejército mexicano. Y bueno, así se consuma la derrota del ejército francés, un ejército que en ese momento para muchos era considerado el ejército más fuerte de todo el mundo. Bueno, un año después, Napoleón, después de observar la primera derrota en esta batalla de Puebla, envía 28,000 hombres para tomar otra vez la capital, o al menos intentarlo. Y obviamente se interpuso el ejército mexicano. Y en una junta provisional se le ofreció el trono a Maximiliano de Habsburgo. Y al año siguiente, Maximiliano acepta convertirse en el emperador de México, así conformando el Segundo Imperio Mexicano. Bueno, los franceses aún intentaban llegar a la capital, esta vez siendo superados numéricamente casi por el doble. Y bueno, en este momento el contexto internacional se volvió una muy grande desventaja para Maximiliano, ya que en 1866
Se acumularon varios conflictos externos para Napoleón, ya que se estaba luchando por la unificación alemana, así que Napoleón decide replegar casi todas las tropas que tenían desplegadas en México y dejando literalmente a Maximiliano a su suerte. Y así concluye la caída del Segundo Imperio Mexicano y del emperador Maximiliano con su gobierno. Y bueno, la descomposición de este Segundo Imperio fue muy rápida. Y después de perder el control en los territorios que dominaban, Maximiliano y su ejército más cercano se refugian en Querétaro. En las últimas fuerzas em, imperiales, eh, bueno, en ese momento ya no tenían municiones, estaban em, rezagados ahí. Y después de eso, Maximiliano fue capturado después de negarse a huir. Am, y bueno, Maximiliano y sus colaboradores, que en este caso era Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron condenados a muerte en el Teatro Iturbide en Querétaro. Bueno, eso se celebró el 19 de junio en el Cerro de las Campanas y bueno, fueron fusilados por un pelotón mexicano.